Primero de Macabeos 1, 2, 41. Primero de Macabeos 1. Después de que Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, que había salido de la tierra de Quitim, derrotara a Darío, rey de los persas y de los medos, reinó en lugar de éste. Ya lo había hecho con anterioridad en Grecia. Libró muchas batallas, se apoderó de fortalezas y mató a los reyes de la tierra, alcanzó sus confines y saqueó multitud de pueblos. La tierra quedó en calma ante él, y su corazón se enorgulleció y se soberbeció. Reunió un ejército muy poderoso, sometió las tierras de los gentiles y a sus soberanos, y éstos le pagaron tributo. Después se enfermó. Al comprender que se estaba muriendo, llamó a sus más ilustres ayudantes, educados con él en la juventud, y les repartió su reino antes de morir. Tras 12 años de reinado, Alejandro murió. Sus oficiales asumieron el poder, cada uno en su región. Después de su muerte, todos impusieron la corona, y sus hijos después de ellos durante muchos años, multiplicando la maldad sobre la tierra. De estos brotó una raíz pecadora, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono en el año 137 de la dominación griega. En aquel tiempo surgieron en Israel unos hijos malvados que sedujeron a muchos diciendo: vayamos y establezcamos una alianza con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos hemos separado de ellos nos han sobrevenido infinidad de males. Esta propuesta fue de su agrado y algunos del pueblo decidieron dirigirse al rey, que les concedió autorización para observar las costumbres de los gentiles. Entonces construyeron en Jerusalén un gimnasio según las tradiciones de los gentiles. Ocultaron la señal de la circuncisión, se apartaron de la alianza santa, se coaligaron con las naciones y se vendieron para obrar el mal. Cuando el reinado de Antíoco se consolidó, quiso reinar también en Egipto para ser rey en los dos reinos. Entró en Egipto con un enorme ejército, carros, elefantes, jinetes y una gran flota. Trabó combate con Ptolomeo, rey de Egipto, quien se batió en retirada y se dio a la fuga, y muchos cayeron heridos de muerte. Ocuparon las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó el país. El año 143 Antíoco se volvió después de someter Egipto y subió contra Israel y contra Jerusalén con un enorme ejército. Entró con arrogancia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro para el alumbrado con todos sus utensilios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, el velo, las coronas y todo el decorado de oro que estaba en la fachada del templo. Lo despojó completamente. También se llevó la plata, el oro, los objetos de valor y todos los tesoros ocultos que encontró. Se lo llevó todo y se marchó a su tierra tras verter mucha sangre y pronunciar palabras llenas de arrogancia. Hubo un gran duelo en todas las regiones de Israel. Gimieron los gobernantes y los ancianos, las vírgenes y los jóvenes se enfermaron. La belleza de las mujeres desapareció. El recién casado se sumió en lamentos. La que estaba sentada en el lecho matrimonial se puso a llorar. La tierra se estremeció bajo sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. 2 años después, el rey Antíoco envió a las ciudades de Judá al recaudador jefe de los impuestos, que se presentó en Jerusalén con un gran ejército. Les dirigió con engaño palabras de paz y ellos le creyeron. Pero de repente cayó sobre la ciudad, infligió sobre ella un gran daño y mató a muchos israelitas. Saqueó la ciudad, la incendió y destruyó sus casas y las murallas que la rodeaban. Se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y se apropiaron de los ganados. Luego fortificaron la ciudad de David con una muralla alta, sólida y con grandes torres, convirtiéndola en su ciudadela. Pusieron allí a gente pecadora, a hombres malvados, que se hicieron fuertes en ella. Introdujeron armas y avituallamiento, y almacenaron allí lo obtenido en el saqueo de Jerusalén. Se convirtió en una peligrosa trampa. Fue una insidia contra el santuario, un adversario maligno para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron. Por su culpa tuvieron que huir los habitantes de Jerusalén, que se convirtió en casa de extranjeros. Se hizo extraña a su linaje y sus propios hijos tuvieron que abandonarla. Su santuario quedó yermo como un desierto, sus días de fiesta se convirtieron en días de duelo, sus sábados en oprobio, su honor en nada. Conforme había sido su esplendor, así se multiplicó su ignominia, y su magnificencia se convirtió en duelo.
Entonces el rey Antíoco decretó para todo su reino que todos fuesen un solo pueblo y que cada cual renunciase a sus propias tradiciones. Todos los gentiles aceptaron el edicto del rey. Muchos en Israel adoptaron de buen grado su religión, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El rey, mediante mensajeros, envió decretos a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que vivieran conforme a tradiciones extrañas a las del país, que se prohibiera hacer holocaustos, sacrificios y libaciones en el santuario, que profanaran los sábados y los días de fiesta, que el santuario y los objetos sagrados fueran contaminados, que levantaran altares, templos e ídolos, que hicieran sacrificios de cerdos y animales impuros, que no circuncidaran a sus hijos y que hicieran sus almas abominables con toda clase de inmundicia y profanación. Así se olvidarían de la ley y cambiarían todas sus buenas costumbres. El que no cumpliera la orden del rey sería condenado a muerte. Redactó un decreto para todo su reino en estos términos y nombró inspectores para todo el pueblo. Además obligó a las ciudades de Judá, una por una, a que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo que había abandonado la ley se unió a ellos, causando males en el país y obligando a Israel a esconderse en cualquier clase de refugios. El día 15 del mes de Quisleu, en el año 145, erigieron sobre el altar la abominación de la desolación. En las ciudades circundantes de Judá se levantaron altares y se empezó a quemar incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompieron y arrojaron al fuego todos los libros de la ley que encontraron. Al que sorprendían en cualquier parte con el libro de la alianza o al que observaba la ley, el decreto del rey lo condenaba a muerte. Empleaban la fuerza contra Israel, contra todos los que mes tras mes eran descubiertos en las ciudades. El día 25 del mes sacrificaban en el ara que estaba dispuesta sobre el altar. Conforme al mandato, mataban a las mujeres que habían circuncidado a sus hijos, con los niños colgando del cuello, y a sus familiares y a los que habían practicado la circuncisión. Pero muchos en Israel se mantuvieron firmes y se llenaron de valor para no comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que mancharse con la comida o profanar la alianza santa. Y en efecto murieron y fue muy grande la ira que se desencadenó sobre Israel. Primero de Macabeos 2. Por aquellos días, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de la descendencia de Joarib, se marchó de Jerusalén y fue a establecerse a Modín. Tenía 5 hijos: Juan, de sobrenombre Gadi; Simón, al que se llamaba Tasí; Judas, al que se le llamaba Macabeo; Eleazar, al que se le llamaba Abarán; y Jonatán, al que se le llamaba Apfus. Al comprobar las terribles infamias que se hacían en Judá y en Jerusalén, dijo: «¡Ay de mí! ¿Por qué he nacido para ver la destrucción de mi pueblo, la destrucción de la ciudad santa?» Se han quedado ahí sentados mientras ésta era entregada en manos de los enemigos y el santuario en manos de extraños. Su templo es como un hombre sin honor. Sus gloriosos utensilios han sido llevados como parte de un botín. Sus niños han sido asesinados en las plazas. Sus jóvenes han caído por la espada del enemigo. ¿Qué pueblo no ha tenido parte en este reino y no se ha apoderado de sus despojos? Todo su adorno ha sido arrancado. La que antes era libre se ha convertido en esclava. Mirad, nuestras cosas santas, nuestra belleza y nuestra gloria han sido exterminadas y los gentiles las han profanado. ¿Para qué seguimos viviendo? Y Matatías y sus hijos se rasgaron las vestiduras, se vistieron de saco y lloraron amargamente. Entonces los emisarios del rey que obligaban a apostatar llegaron a la ciudad de Modín para hacerles ofrecer sacrificios. Muchos israelitas se acercaron a ellos, pero Matatías y sus hijos se mantuvieron aparte. Los enviados del rey tomaron la palabra y le dijeron a Matatías: «Tú eres príncipe noble y poderoso en esta ciudad y estás respaldado por hijos y hermanos. Así que ahora acércate tú primero y cumple la orden del rey, como han hecho todos los pueblos, los varones de Judá y los que se han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey y seréis honrados con plata, oro e innumerables regalos». Pero Matatías respondió a grandes voces: «Aunque todos los pueblos que están bajo el imperio del rey le obedezcan y cada uno se aparte del culto establecido por sus padres, acatando las órdenes del rey, mis hijos, mis hermanos y yo viviremos conforme a la alianza de nuestros padres.
que Dios nos libre de abandonar la ley y las costumbres. No obedeceremos los mandatos del rey para no apartarnos de nuestro culto ni a derecha ni a izquierda. En cuanto terminó de pronunciar estas palabras, un judío se presentó delante de todos para sacrificar, conforme al mandato del rey, sobre el altar que había en Modín. Al verlo, Matatías se encendió de celo y sus entrañas se estremecieron. Se llenó de justa cólera y fue corriendo a matarlo sobre el altar. Y en ese mismo momento mató también al funcionario real que obligaba a hacer sacrificios y derribó el altar. Así pues, se llenó de celo por la ley como había hecho Finés contra Zimri, el hijo de Salú. Entonces Matatías gritó por la ciudad con fuerte voz: «Todo el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y él y sus hijos huyeron a los montes y abandonaron todo lo que tenían en la ciudad. Por entonces muchos que buscaban la justicia y el derecho bajaron al desierto para vivir allí, ellos, sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque las desgracias que les sobrevenían se habían hecho cada vez peores. Los funcionarios reales y el ejército que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, se enteraron de que algunos hombres habían rechazado el mandato del rey y habían bajado al desierto para esconderse. En gran número se apresuraron a perseguirles y les dieron alcance. Acamparon frente a ellos y se prepararon para librar batalla en día de sábado. Les dijeron: «Basta ya, salid, cumplid la orden del rey y viviréis». Pero ellos respondieron: «No vamos a salir ni tampoco vamos a cumplir la orden del rey de quebrantar el día sábado». Entonces se lanzaron al ataque contra ellos. Estos, sin embargo, no les respondieron ni les arrojaron piedras ni protegieron sus escondites, sino que dijeron: «Muramos todos en nuestra inocencia, el cielo y la tierra son testigos de que nos matáis contra toda justicia». Aquellos se lanzaron al ataque en sábado, y estos murieron con sus mujeres, con sus hijos y su ganado, unas 1000 personas. Al enterarse Matatías y sus amigos hicieron un gran duelo por ellos, y se dijeron unos a otros: «Si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no luchamos contra los gentiles por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra». Aquel día tomaron esta decisión: «Cuando alguien venga a presentarnos batalla en día de sábado, lucharemos contra él. Así no moriremos todos, como han muerto nuestros hermanos en sus escondites». Sirácida 40, 12, 17. Todo soborno e injusticia serán borrados, pero la fidelidad permanecerá para siempre. Las riquezas de los injustos se secarán como un torrente, como enorme trueno que estalla en la tormenta. Cuando abra las manos se regocijará. Así los transgresores desaparecerán en la consumación. Estirpe de impíos no aumentará sus vástagos. Raíces de impuros estarán sobre montón de piedras. Hierbajo de cualquier agua o a la vera del río será cortado antes que otra hierba. La caridad es como un paraíso de bendición, y la limosna dura por siempre. Primera de Juan 4, 7, 21. Queridísimos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que recibiéramos por él la vida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridísimos, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros su perfección. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha hecho participar de su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Si alguien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto alcanza el amor de su perfección en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, porque tal como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en el amor.
Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, que ame también a su hermano.